Bueno. Sí, a mí me gustaría hacer como como una cosita así, pensamiento o reflexión, que es que el compostaje es un proceso o es una forma de hacer o de no sé cómo llamarlo, un proceso por el cual el hombre lo saca de la naturaleza, digamos. La observación directa de lo que sucede en la naturaleza es lo que llevó a alguien a decir, bueno, si en la naturaleza ocurre de esta manera, ¿qué pasa si probamos haciéndolo imitando? Y eso fue con el compostaje. El compostaje es algo que imita la degradación que ocurre naturalmente en los suelos. Vieron que hay un dicho que dice que de la tierra somos y a la tierra vamos. Que tiene que ver, está íntimamente relacionado con esto. Porque cualquier cosa que nace en esta tierra termina por morir y llega al suelo. Y en el suelo vuelve a regenerarse la vida porque ahí están organismos que se encargan de la degradación. Bueno, eso mismo es lo que hacemos con el compostaje, ni más ni menos. Nada más que discriminamos y en nuestro caso usamos solamente residuos orgánicos de origen vegetal, de plantas. Y si están crudos, cocidos no conviene tanto. Por unas cuestiones que después la podemos hablar con los chicos de por qué solo crudo y por qué solo de origen vegetal. Hay gente que lo hace con origen animal también, pero bueno, tiene también otras cosas que hay que tener en cuenta, que si no se cumplen puede haber problemas para la salud. Entonces, bien, ahí justo coincide con la pregunta de Mariana, que dice, ¿hojas de papel se pueden poner en la compostera? Sí, pero bueno, en realidad sí. En línea general el papel se puede compostar. El tema con el papel es que, bueno, en general tiene un montón de tratamientos químicos por el tema de la pintura, que por ahí no está tan bueno incorporar. Pero, por ejemplo, hay papeles que tienen pinturas que no son, o no, digamos, no todas las pinturas son tóxicas ni terminan. A ver, qué boluda. No, no. Sí, tuve que poner a no activar el sonido. No, no hay problema. Pero bueno, no todas las pinturas son tóxicas. Por ejemplo, corríjame si me equivoco, chicos, pero la pintura del cartón, por ejemplo, las cajas, esa no sería tóxica, por lo pronto. Entonces, es una cosa que podríamos llegar a compostar. La de los diarios me parece tampoco era tóxica. Pero bueno, digamos, ya el papel blanco. Sí, la pintura. Ahí bajero, sí. La mayoría de las pinturas que tienen sí tienen trazas de metales, entonces no conviene. Claro. Es algo que tenga casi nada, digamos. Jero, se te trabó bastante. Pero bueno, lo que decía Jero es que las pinturas suelen tener trazas de metales. Entonces, por eso, por regla general, si tiene pintura, yo no lo incluiría en la compostera. Yo personalmente, por ejemplo, no meto en mi compostera cosas que estén impresas, o cosas que tengan pinturas, o hojas de papel, por ejemplo, en general yo no tiro por esta cuestión. Pero como poder se puede, digamos. Lo que pasa es que tenemos que tener esa certeza y en general no la tenemos. No conocemos qué pigmentos tienen los papeles o en general. Pero bueno, por eso. Pero es un buen material secante el papel y eso está bueno para reducir el olor de la compostera. En lugar de papel puedo usar, por ejemplo, hojas secas. Sobre todo en las cocinas, en las composteras que procesan residuos de cocina, resto de verdura, cáscara de fruta, etcétera, etcétera. Suelen ser composteras muy húmedas, suelen ser composteras con mucho nitrógeno y eso suele generar olor y es lo que, bueno, no queremos en casa en general. Entonces está bueno hacer una incorporación de hojas, incluso también de hojas de hojas de árbol, digo, o por ahí un pedazo de resto de cartón o cosas así. Justamente por esto, pues nos puede ayudar a eso e incluso puede ayudar a regular un poco la humedad
ustedes saben, la humedad una parte muy importante del compostaje. Una falta de humedad es letal para la descomposición. Frena todo y no es que uno lo riega y se reactiva inmediatamente. No. Toma bastante tiempo bastante tiempo. Es bastante demorado el tiempo de reanudación de la descomposición. Si nos pasamos de humedad, también se detiene, pero no es tan trágico. No es tan trágico. Bueno, siempre la medida que damos o que comentamos para ver la humedad de la compostera es agarrar un puñado y apretar. Si se nos forman pequeñas gotitas entre los dedos, digamos, pero no llega a chorrear, está bien. O si llega a chorrear una gotita, ponele, pero una, ¿no? Si chorrea mucho, nos pasamos, y si no aparecen esas gotitas, hay que regar o hay que aplicar un poquito de agua. Pero bueno, siguiendo con lo del que se puede compostar y que no, Mati comentaba algo que es cosas de origen vegetal y crudas. Esto en realidad por principio se puede compostar cualquier material orgánico, casi cualquier material orgánico. Restos de petróleo no cuenta como orgánico, pero no, esas cosas no. Pero casi cualquier material orgánico se puede compostar. Bien, tenemos, mira, ahí una imagen. Pero ¿por qué Mati decía, bueno, ven, ahí tenemos dos ejemplos de compostera, una vertical del lado izquierdo y del lado derecho una de compartimientos. Bueno, en la de la izquierda vamos llenando los cajones, y una vez que llenamos uno, lo pasamos abajo y ponemos uno encima y empezamos a llenar ese que está en la parte superior. En la compostera de la derecha es lo mismo, pero en horizontal. Llenamos un cubículo y cuando ya está lleno empezamos a llenar el otro. Pero bueno, les decía que el tema de que sean restos vegetales en realidad tiene que ver con una cuestión de, bueno, primero que los procesos de descomposición de restos animales y vegetales son distintos y atraen fauna distinta. Y con atraen fauna distinta me refiero a también roedores, que son como el principal motivo por el cual yo no metería restos animales en una compostera. No está bueno, salvo que trabajemos en condiciones muy controladas, no metería, qué sé yo, restos de, no sé, el huesito del pollo o cosas así. Pero bueno, después está el tema del tiempo de compostaje, que ahí nos preguntaban. El tiempo de compostaje varía, es bastante variable. Si mantenemos un compostaje correcto, y ahora voy a hablar de qué significa esto, podríamos llegar a esperar que lo que hayamos puesto en la compostera se composte entre los 6 y 9 meses, aprox, digamos. Ahí Mati va a mostrar algo. Las lombrices, el compost con lombrices. Bien. Bueno, ese es el tiempo más o menos que podemos esperar. Sí, Santi, vos seguís hablando, yo muestro imágenes para que la gente vea nada más, pero vos seguís hablando. Dale. Genial. Dale. Entonces, ese es el tiempo que podemos estar esperando que se composte la materia orgánica que pusimos. Pero para que eso de hecho suceda, están las cuestiones relativas a qué es lo que tiramos, o sea, qué es lo que estamos intentando procesar, la humedad que tiene nuestra compostera y la remoción, que son 3 partes. La remoción no, perdón. La oxigenación, en realidad. Y digo oxigenación y después, ahora lo voy a pasar a aclarar. Pero bueno, el tiempo, o sea, uno de los factores más influyentes en el tiempo de descomposición de la materia orgánica es el tipo de materia orgánica del que se trata. En general los restos de cocina son blandos y no vamos a tener mayores problemas, pero cuando empezamos a añadir cosas un poco más duras, restos de madera, restos de madera, carozos, incluso también cáscara de huevo, que eso es una cosa relativamente polémica, poner que se suele leer como que sí, que no, se composta, no se composta, bueno, ahí vamos con eso. Bueno, el material juega un papel muy importante en el tiempo de compostaje, el tamaño de las partículas. Si
compostamos un material muy duro, como ramas o troncos, es mejor por ahí intentar reducir el tamaño de partículas. Por ejemplo, los troncos se compostan bien chipeados. O las ramas, si queremos compostar ramas, podemos llegar a partirlas en trocitos. Santi, con eso, te hago una consulta. Sí. Viruta, serrín, ¿sirven para el compost? Sí. Sí. O sea, acá hacemos, nada, sí. Respuesta corta, sí. Pero haría un asterisco y diría, bueno, maderas resinosas o con aceites esenciales, como por ejemplo madera de pino, puede llegar a perjudicar o a aletargar, si se quiere, la descomposición. Se va a descomponer eventualmente, pero va a tardar un poquito más. Lo mismo por ahí se aplica a maderas muy duras. No sé si hoy por hoy se encuentra fácilmente acerrín de madera dura, pero también puede llegar a tardar más que el resto de cosas que pongamos en nuestra compostera. Bien, buenísimo. Pero sí, es súper válido y de hecho está bueno por esta cuestión que comentábamos, que en las cocinas, que en las composteras alimentadas con restos de cocina, suele faltar el carbono y todo lo que es madera o derivados, digamos, es rico en carbono. Acá tiraron otra pregunta que también es recandente, que son las colillas de cigarrillos. Pero voy a pasar a mencionar rápidamente el tema de la cáscara de huevo, porque me parece que es una cosa que... Claro. Ahí el Gori dice que tampoco hay que sobresaturar, porque también esa es otra. Si nos pasamos de carbono, el compostaje también se vuelve muy lento. Entonces, si llenamos mucho de viruta, digamos, o de restos de madera, no vamos a estar años. Bueno, lo que quería mencionar con el tema del huevo es lo siguiente. El huevo en general no se descompone en la compostera. O sea, si tiramos cachitos de huevo, de cáscara de huevo, no se va a descomponer. Vamos a tener nuestro compost listo y vamos a sacar los pedazos de huevo. Y eso suele ser así. Pero bueno, o sea, yo creo que si estamos pensando en hacer un aporte de calcio, por ahí lo mejor es hacer un té. Se hace té de cáscara de huevo, que es una enmienda. Hay varias recetas en internet. No sé si Mati, Jero o por el Gori quieren acotar algo al respecto. Pero eso por el tema de nutricio. Pero bueno, después por el tema de la descomposición es eso, realmente no es cómodo por ahí. Yo por ejemplo, tiro en mi compostera restos de huevo, pero no lo hago pretendiendo que se descompongan, sino como una forma de poner, entre comillas, responsablemente mis residuos. Pero bueno, es una elección. También hay una cuestión a tener en cuenta, que es el tema de la salmonela. Si lo vamos a usar para huerta o para hortalizas, por ahí es mejor no tirar, porque puede llegar a existir el riesgo de contaminación. En general también esa es otra cuestión. La compostera puede llegar a levantar temperaturas muy altas que podrían pasteurizar esa salmonela, digamos. Podrían hacer que no tuviésemos problemas. El tema es que muy altas, digo 70 y pico grados centígrados, o sea, la compostera puede levantar calor. Pero eso no suele suceder en las composteras hogareñas. Entonces, tenemos ese tipo de riesgo si tiramos, por ejemplo, cáscara de huevo. Lo mismo con las heces o con, por ejemplo, la caca del perro o de los gatos. No es recomendable compostar ese tipo de cosas por esta cuestión sanitaria, digamos. Hay formas de hacerlo de forma segura. El Gori, por ejemplo, es un especialista en baño seco. No sé si después nos quiere comentar algo, pero él, por ejemplo, recomendaría el compostaje de heces, pero es un proceso que tiene características particulares. Ahí Mariana preguntó si usa una compostera con tacho, si lo tiene que tapar o no. Bien, el tema de la tapa es el siguiente. El compost necesita aireación. O sea, el compost es un proceso de descomposición que imita
un determinado proceso de descomposición de la naturaleza, que es la descomposición aeróbica, o sea, la descomposición que ocurre en presencia de oxígeno. Si nuestro compost no está bien aireado, va a largar el olor va a ser un problema, y va a ser más lento el proceso y vamos a tener un producto de calidad inferior. Pero no obstante lo cual, se puede tapar el compost, se le puede poner una tapa, no hay problema. Pero ahí el algoritmo. Pero bueno, tenemos que encargarnos de por ahí hacer una pequeña remoción de vez en cuando como para que ingrese el oxígeno a la compostera. Eso es bastante importante y nos va a ayudar a que el proceso de compostaje sea más ameno. Porque bueno, va a disminuir olores, lo va a hacer más rápido. Después el Gori ahí mencionaba lo de la salmonela y el sol. Bueno, es una posibilidad dejar por ahí lavarlas, incluso se pueden llegar a lavar. Yo he escuchado de gente que las lava con L lavandina, o ponerle, no, detergente creo mismo. Ahí ya no sé si es factible, pero bueno, esto de dejarlas al sol puede ser una buena alternativa. Incluso dejarlas al sol y haciendo mecha con lo de la huerta, hay gente que las muele y las pone en la huerta para detener a las babosas. En casa, por ejemplo, mi viejo probó eso en la huerta y aparentemente funcionó, digamos, no tuvimos problemas con babosas en donde aplicamos eso. En donde no lo hicimos, sí, pero bueno, eso por ahí es para probar. Claro, para los caracoles, sí. Caracoles, babosas. Teníamos otra pregunta por ahí. Una pregunta que No me quedó equivoco. del chat pasado era ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Qué cosa, ¿eh? ¿Arranco a compostar? ¿No arranco a compostar? ¿Qué hago? ¿Separo o no separo? ¿Será mucho lío? ¿Tendré problema? ¿Dónde lo hago? ¿En qué recipiente? Y, miren, yo creo que sí. A veces, yo entiendo que eso, arrancar a compostar puede ser algo un poco complicado según nuestra situación. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en la periferia, digamos, de la ciudad, de La Plata, alejado, y bueno, tengo parque, o tengo un jardín, ponele, y tengo un buen rincón alejado de todo, donde tengo la compostera. Digo alejado de todo no porque sea un problema tenerlo cerca, sino porque, bueno, en mi caso, estoy en la casa de mis viejos, y tenía que mediar esa situación, digamos, convencer de que no había problema, de que no iba a largar el olor, de que no sé qué. Bueno, esa fue la forma que yo encontré para hacer que fuera viable en mi caso. Y realmente es muy sencillo si tenemos esa posibilidad. Podemos arrancar incluso con una pila en el suelo. Solo apilando nuestras cosas en un determinado lugar, y así con el tiempo, ya cuando tenemos una buena pila, o ni siquiera hace falta tener una buena pila, nos corremos un poquito y seguimos tirando las cosas en ese lugar, y así se va a ir descomponiendo. Ahí el Mati está haciendo unos gráficos. El dibujo de abajo ilustra lo que les estaba comentando. La primera lomada sería el primer lugar donde empezamos a poner nuestros residuos. Una vez que hicimos una pilita, nos corremos al costado. 1, 2, ahí está. Sí, el compostaje de heces de perro. Sí, es un tema. Bueno, si se fijan, esto mismo que se hace en horizontal en la tierra, se puede hacer vertical en un tacho. Que es ahí lo que está ilustrando Mati. Exacto. Bien, pero bueno, dicho esto, una cosa es tener un espacio y una cosa es por ahí no tener ese espacio tan disponible. Se puede compostar en un recipiente, se puede compostar sobre el suelo, se puede compostar en un pozo. En un pozo, en esta región, es decir, Río de la Plata, no recomendamos. No pasa nada, igual si lo quieren hacer así, si les acomoda por el motivo que sientan, digamos, está perfecto y se puede hacer. Pero no propicia el proceso de descomposición por lo siguiente. A ver, en verano
o sea, el compostaje necesita calor y humedad. Pero en este caso, fundamentalmente calor. Y sucede lo siguiente, cuando nosotros lo hacemos en un pozo, ahí va lo del recipiente, cuando lo hacemos en un pozo, en verano, el compost va a estar frío, digamos. O sea, no va a recibir el calor del ambiente tanto como lo recibiría si estuviese en la superficie. Y en invierno la tierra está fría, entonces nos enfría el compost. Eso igual es una particularidad de esta zona y de este clima que tenemos. En otros lugares, por ejemplo en el sur, de repente, en el sur digo en la Patagonia, de repente nos conviene hacerlo en un pozo, pero acá no es algo que favorezca. Sí, sí, ya sé que la charla es de Beris. Por eso lo comento, acá no es un proceso que favorezca. Digo, no es una práctica que favorezca la descomposición. Después, recién hicieron una pregunta. Si el En caso de recipiente tiene que tener sí. orificios. La cuestión es así. Cuando compostamos en recipiente, y es una opción que está buena y es re factible hacer en un lugar pequeño, de hecho en la facultad tenemos una compostera vertical, que justamente la tenemos de modelo, la utilizamos y tal. Nada, el compost lixivia. ¿Esto qué significa? Que larga líquido. Va a largar un poco de líquido. Entonces, si tenemos, o sea, es importante que tenga un cierto drenaje, porque si no el líquido se acumula y empezamos a tener descomposición sin oxígeno. O sea, saca todo el aire de nuestro compost. Está bueno que tenga un cierto drenaje la compostera. Y después ese lixiviado que se llama, ese líquido que gotea, se puede usar para regar, hay gente que lo usa como fertilizante foliar, si no me equivoco. O bueno, se puede descartar en algún lugar. Ahí va un poco en cada quien. Pero sí, es recomendable que tenga algún orificio. Salvo que seamos, o sea, la forma de evitar tener orificio, por ejemplo, hay un modelo de compostera que es bastante recomendable para departamento, que es el siguiente. Lombrices californianas, una caja, puede ser de plástico, en general es de plástico, y vamos tirando una cantidad equilibrada de materia seca y verde. Bueno, y así podemos tener una caja cerrada con nuestras lombrices sin necesidad de estar teniendo otro recipiente para colectar el lixiviado. Y eso va muy bien. Sabina dice algunos tips relacionados a la temperatura. No sé si lo dice por el tema del compostaje de caca de perro. Sí, sí, discúlpame, porque justo estábamos chateando con respecto a eso, y la Sí. verdad que tengo 2 perros grandes. Te digo que es un tema, porque ¿dónde va? A la basura domiciliaria, va los residuos habituales en realidad. Ahora mi compostera es vertical, como ustedes mostraron ahí, viste, con tachos de plástico, Sí. de la Serenísima, no me preguntes cómo los obtuve, pero bueno, es vertical. Son pequeños, entonces no puedo tirar allí la caca de los perros, pero la verdad que me gustaría, porque es una cantidad de material y me gustaría eso, qué sé yo, algunos tips si tiene que ver con elevar la temperatura para matar los parásitos y eso, o bueno, o por ahí sí, ya como puso ahí un biodigestor, entonces mandarme a hacer otro proceso más adelante. El tema es así con la caca de perro. O sea, es lo que decían Mati y Gori. Ujú. Parásitos y microbios. Podemos asegurarnos de que no vamos a tener problemas con ninguno de esos con tiempo o temperatura. Bien. Si no vamos a usar el compost para fertilizar plantas comestibles, de repente podemos llegar a ser un poco más laxos en la cuestión de los tiempos. Pero, por ejemplo, si queremos sí utilizarlo para huerta, en realidad es un proceso de llegar. Igor puso 18 meses, creo. Y tiene que ver con esto, que requiere un periodo de estacionado en donde se levante la temperatura y después recién ahí, cuando eso ya está descompuesto, se le ingresa a la compostera. No sé si Gori querés Perfecto. ampliar un poco porque, bueno, nada, les comentaba y recuerdo ahí que Agustín Gori es justamente especialista en baño seco y en tratamiento de heces. No sé si querés decir algo, Agus.
Hola, ¿sí, se me escucha? Sí, se te escucha, perfecto. Perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, con el tema de las cacas, como decían los chiques, pasa esto puntualmente, ¿no? Hay determinados parásitos que por un tema de contaminación cruzada pueden llegar a nosotros. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, una posibilidad es el biodigestor, que requiere tener un biodigestor y ir manipulándolo y manejándolo. La otra opción es hacer lo mismo que se hace con humanos, que es el baño seco, que es un sistema en el cual nosotros no vamos a apuntar tanto a la temperatura, sino que apuntamos más a una deshidratación prolongada. Básicamente lo que hacemos es conseguir un tacho con un volumen más o menos grande, si tenemos dos perros grandes, por ejemplo, y vamos intercalando acerrín o viruta, puede ser ceniza, puede ser también arena, algo que dé aire, digamos, algo que genere aire y que seque. Entonces vamos intercalando caca y acerrín, nos va a quedar siempre más acerrín que caca, y eso lo tapamos, lo guardamos en un lugar que no le entre agua. Si le da el sol y es de metal, bueno, mejor, para que la temperatura ayude. La idea es que eso se seque y quede ahí seco durante 1 año y medio. Y así lo que nos aseguramos es que todos los microorganismos que viven adentro de los perros, con una temperatura re cómoda, con humedad, calentitos, se mueran al transcurso de 1 año y medio de estar ahí secándose. Y una vez que pasó ese año y medio y eso está seco, cuando lo abramos, vamos a ver de que parece como la bosta seca de caballo, que se desarma, que es algo duro. Eso, todo ese combo, ahí lo podemos compostar porque ya no tiene esos microorganismos. Entonces, ahí sí lo podemos compostar. No sé si quedó claro, bueno. pero... Sí, buenísimo. Lo que me doy cuenta es que también es largo el proceso, ¿no? Porque va a haber que estar esperando 1 año y medio siempre como para que se pueda compostar recién. Claro, sí. Bien, es lo que tiene. perfecto, perfecto. Y en el caso entonces de ponerlo en una compostera común, digo, también como para que quede claro para los demás, si hago el compost con la caca de los perros, lo puedo utilizar, por ejemplo, para jardinería, para canteros, para tirar sobre el césped, para abonar otras cosas, pero no huerta. Claro, sí. Perfecto. Lo complicado, digamos, es la de perros y la de gatos, porque, por ejemplo, la bosta de caballo, la bosta de vaca, no generaría un problema porque no son los mismos parásitos, digamos. Bárbaro. Genial, gracias. Pero hay que tener cuidado con eso, porque acaba de explicar Agus. Si el perro o la perra o la gato o el gato, lo que tengan, no está bien desparasitado, o vienen gatos del vecino y yo junto también, o lo que sea, tengo que tener en cuenta eso porque puedo ser un agente dispersor de parásitos. Y ahí radica el problema, más que nada. Por eso tengo que estar segure de que lo que estoy haciendo también no tenga parásitos, porque si no voy a traer una complicación más que una ayuda. Eso nada más. Les hago una consulta. Buenísimo. Con esto que estábamos charlando con Sabina, ponele que es un proceso muy largo y decido no compostarlo, pero una manera por ahí adecuada de deshacerme de estos desechos sin que vayan al domiciliario podría ser hacer tipo como un pozo en el jardín y tirarlos con acerrín, por más que no sea el proceso para después poder compostarlo, pero para que no vaya al domiciliario. ¿O qué se aconseja? Ahí, perdón, les puedo colaborar, estoy acá con Agustín, tenemos un tema de señal, por eso estamos con la cámara apagada. Les recomiendo, los que tengan posibilidad y no estén cerca del río, nosotros hicimos el año pasado un prototipo que está dando vueltas en internet, que se hace un pozo con una pala vizcachera de aproximadamente 1 metro, y ahí haces lo que dijo Agustín, digamos, pones una capa de acerrín, una capa de heces de animales, y así vas intercalando hasta que llegás a 30 centímetros antes del nivel de piso, del suelo, ¿no? Eso lo haces en un lugar donde no vas a ocupar, en el fondo. Y a eso se le pone una tapa para que no se llene de agua y va levantando calor, temperatura, y se van desactivando esos parásitos. Tenés una pila, digamos, de 1 metro, aproximadamente unos 70 centímetros, ¿no? Que va levantando temperatura bajo la tierra. Eso se desactiva, después cuando llegás a los 70, tapás con tierra común, te queda a nivel de piso y podés empezar uno a los 30 centímetros
del que ya hiciste. Siempre tienen que estar tapados para que no le entre agua de la lluvia, y ahí va a quedar integrado a lo largo del tiempo, no sé, en un año, eso va a ser, digamos, suelo. Y con ese tamaño, esa altura que tiene de pila, la mayoría de los patógenos quedan desactivados. Así que eso es una posibilidad si tenés terreno, ¿no? Si tenés patio en tu lugar, en tu casa. Es para ese tipo de personas, digamos, que tienen la posibilidad de tener patio. Para una persona que vive en un departamento, en un lugar reducido, tienen que ser en un contenedor que emule esta situación, ¿no? Como dijo Agustín. Un contenedor que pueda levantar temperatura y que se pueda preservar por un año y medio, 2 años, para después poder usar y tener bajo riesgo de tener parásitos ahí. Así todo estaría bueno usarlo, digamos, en plantas ornamentales, no usarlo en nada que sea de huerta alimenticio. Ahí es donde vendría cómodo o piola el contenedor ese que dijo Gori de chapa, por ejemplo. En un lugar donde le pegue sol, contribuye. ¿No? Bueno, no sé si quedó claro el tema de qué tirar, de cómo arrancar. Bueno, es esto, hay que definir un lugar, preferentemente que si le da sol, que sea, tenemos que tener cuidado con la desecación. Si el lugar no le da sol, bueno, por ahí nos cuesta más levantar temperatura, pero también está bueno porque nos va a ser más fácil regular el tema de la humedad. Bueno, lo podemos hacer en tierra, lo podemos hacer en un contenedor, lo podemos hacer en un contenedor en tierra también. Hay muchas opciones y bueno, depende de lo que nos acomode mejor y gustos personales también. No sé, ¿quedó alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de algo en particular que haya quedado sin responder? Yo tengo una pregunta. Cuando Sí. se te llena la compostera de gusanos de las moscas o de hormigas, ¿qué se puede hacer? De hormigas, en general, que la compostera se llene de hormigas implica una falta de humedad. Es un indicador de que hace falta un poco de riego. Las hormigas, si la compostera está en una humedad óptima, no van a estar metiéndose, digamos. Eso es lo que... Perdón, Santi. Ahí, Sí. no sé si se llega a ver en pantalla. Sí. Ese sería un modelo de lo que les estaba contando recién, para tener en el patio. Ahí dando vueltas en internet, así que pueden googlear. Sería básicamente como una especie de fosa. El tema es que no tenés que estar en un lugar donde haya napas cercano, ¿no? Obviamente, porque las contaminás. Claro. Pero bueno, eso en el caso... Bueno, muchas gracias, Jero. Pero bueno, eso es lo que decía del caso de las hormigas. En el caso de las larvas de mosca, no serían en sí un problema, digamos. O sea, no deberíamos preocuparnos por nuestro compost. Ya ahora, si tenemos moscas, eso implica un exceso de humedad. Cuando tenemos, o sea, son como dos animales que aparecen en instancias contrapuestas. Las hormigas las vamos a ver cuando el compost está muy seco y las moscas cuando el compost está muy húmedo. Qué bueno. Bueno, me alegro Igual, mucho, Mariano. gente, tienen que saber que tenemos un canal de YouTube del PGA donde está colgado el curso de compostaje. Hay un curso que hicimos el año pasado que quedó online y este año se va a repetir, pero los videos no van a variar algunas cositas mínimas. Así que si quieren entrar y mirar eso como para reforzar y ver eso, está buenísimo, están bienvenidos. No sé, Santi, si vos te acordás cómo figura el canal o cómo hacer para, o si lo das a la chica, a alguien que organice para que le haga llegar a la gente. Gestión ambiental FCNIM. Caído de internet. Sí, pero el canal es Gestión Ambiental FCNIM. Y. Bien. Bueno, ya no... Sí, discúlpame. Ya nos van quedando pocos minutos, creo que para ir cerrando. Si ustedes quieren, después nos pueden pasar el link y obviamente nosotros de nuestras redes sociales de acá del municipio los vamos a publicar para que todos puedan participar de esto, porque la verdad que son temas muy interesantes y de mi parte, o sea, podría estar hablando todo el día porque hay de todo, por preguntar y por hacerlo. Pero bueno,
no sé si quieren, para ir cerrando, algo que nos quieran decir ustedes para cerrar esta charla. Sí, bueno, comentarles que el PGA tiene Instagram, @gestión ambiental, FSNIM también. Ahí vamos a estar, bueno, ahí nos ponemos noticias, digamos, compartimos material interesante que es respecto de educación ambiental, y también vamos poniendo las actividades que vamos armando, cursos, capacitaciones, hacemos varias cosas. Este año también vamos a dar el curso de compostaje, y bueno, si quien se quiere inscribir, bueno, será bienvenido. Y bueno, así como también curso de gestión, bien ahí, @gestión ambiental. Bien. Así como también curso de gestión integral de residuos sólidos urbanos y una capacitación sobre humedales vamos a dar también en esta primera mitad del año. Más adelante, bueno, se vienen cosas grandes, o más cosas grandes. Así que bueno, muchas gracias por Gracias, ahí quedarse sí, hasta acá, gracias. muchas gracias por participar y esperemos que hayan disfrutado. Gracias que a se larguen a ustedes compostar. gracias Y a a ustedes por compostar. participar de esta charla que armamos del municipio. No sé si alguno más quiere decir. Mari, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Apagué todo, perdón, porque tengo una niña que anda por ahí haciendo de las suyas. Quería agradecerles mucho por su tiempo. El tiempo es muy valioso y ustedes están compartiendo con nosotros. Como del otro lado también hay gente que prestó su tiempo para escuchar y aprender un poquito más. Siempre es importante ir aprendiendo estas cosas. Los residuos nos sobrepasan y poder separar los residuos orgánicos, compostarlos, es un aporte muy grande. Los que empezamos a hacer compost nos damos cuenta que es una cantidad increíble que se reduce a la hora de sacar la basura. Así que bueno, muchas gracias a todos. Quería saludar, ya que estaba, a Ricardo, a Cristian, y también que estuvieron dando... no, Ricardo dio charla ayer, Cristian la va a dar. Cristian, mañana No, 18 Cristian horas. mañana. Mariposas, Mañana 18 horas. No se la nativas. pierdan, no se la pierdan. Saludar también a Ana, que está por ahí. Hola, Ana. Ana es secretaria de Extensión, en donde está anclado el proyecto. Y bueno, perdón, chicos.